tardes. Hoy vamos a dar la clase de Derechos Reales, o el Impacto del Código en los Derechos Reales, a cargo del doctor Gustavo Nardini, profesor titular de Derechos Reales, Historia del Derecho y Análisis del Discurso Jurídico en la Facultad de Derecho de la UNR, profesor titular de Derechos Reales y de Ética Profesional en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, profesor titular de Derecho Civil 1 e Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, profesor de posgrado en las carreras Maestría de Derecho Privado, Maestría en Derecho Procesal, Especialización en Derecho Inmobiliario y Urbanístico de la Construcción, Especialización en Derecho Sucesorio, Notariado, entre otros. Subsecretario académico de grado de la Universidad Nacional de Rosario, disertante en diversos cursos, seminarios, bueno, todos lo conocemos, al doctor Nardini, no necesita tanta presentación. Autor de diversos artículos y producciones escritas en las disciplinas de su incumbencia, y desde este año presidente del Instituto de Derechos Reales del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, Gustavo, todo tuyo. Gracias, Gloria. Déjamelo ahí nomás, vos anda tranquila. Chau, te beso. ¿Te vas? Sé una mujer feliz. Bueno. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estoy ahora con la cámara enfocado. Esta joven va a tener un problema. Yo circulo. Sepa usted, Sépalo. Bueno, de todas maneras estoy mucho más grande que lo que ustedes algunos conocieron hace algunos años en las aulas de la universidad, y más grande en varios sentidos. Habrán notado, ¿no? La circunferencia. Es decir que algunos, sobre todo el ojo femenino, siempre atento, más atento que el masculino, habrá notado eso, ¿no? Ahora todos miran la zona de la cintura y cómo el cinturón cumple su función de cuero. Bueno, tremendo. Pero es cierto. Y eso provoca muchas cosas, entre otras que me mueva menos y me agite más. Pero lo vamos a ver, igualmente al tema lo vamos a tratar de resolver. Bueno, un gusto estar aquí. Miren, yo agradecerle al colegio, por supuesto, primero por el esfuerzo de hacer y organizar estas cosas tan necesarias, siempre y sobre todo en estos tiempos, y en particular, además agradecerles con lo que me han honrado, que lo recordaba recién, la doctora Gloria Torresi con el Instituto de Derechos Reales, a los que además aprovecho para invitarlos a participar cuando gusten. Allí un puñado de gente rara, la pasamos bien hablando de la propiedad. Así que pueden ir cuando gusten, nos reunimos más o menos cada 15 días. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Y bien, acá estoy. Bueno, no te tengo nada que perdonar, vos tenés edad y condición, sobre todo por los juveniles. Pasa, mira, sigue llegando gente. Bueno, entonces los invito, más o menos cada 15 días nos reunimos en el colegio y en la Casa del Foro, así que están en serio invitados, estamos siempre tratando algún tema distinto y se van siempre a noticiar por esa vía. Bueno, a ustedes agradecerles la presencia, sin ustedes nada de todo esto tendría sentido, quitarles, se lo digo desde hace muchos años, ya es una marca casi registrada, pero corresponde hacerlo, de agradecernos que no hay que cansarse nunca. Y esto que ustedes hacen es un enorme esfuerzo, personal, familiar, etcétera, de, como digo, quitarle tiempo al no tiempo en las épocas actuales para estar este rato que estemos, esta hora y pico, hasta donde el amor nos dé, para charlar un poco de los derechos reales. Así que agradecerles y mucho esta confianza, por otro lado, que será la institución primero, y por añadidura a quienes ella legitima parándonos acá. Bueno, a ver, está cumpliendo ya un año un poquito más alongado el código, que ya no es nuevo. ¿Cómo va de rápido todo en estos tiempos? Que hablar de nuevo código civil y comercial es ya casi una obsolescencia. ¿Qué haces, Miguel? No te había visto. ¿Cómo te va? Pero no, acá mi cotitular. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno. Es decir que no, ahora le voy a hacer participar a todos los que vean más o menos vinculados a la materia. Aparte, para vos te tengo que hacer una pregunta. Ahora te expongo públicamente. ¿Tenés tiempo de irte? ¿Tenés tiempo de irte? Porque tengo un cuestionamiento al registro feroz. ¿Qué hacemos? Bueno, estoy liberado. ¿Cómo les va? ¡Qué elegancia! Muy bien. Usted no me interrumpe, me halaga. Bueno, no tiro más flores, Gloria. Si viene más gente, a cortapisa. No, les cuento algo mientras veo que va llegando gente y se ubican. Indiquen un lugar a las dos colegas. ¿Dónde puede haber?
Ahí está, es eso, despachen las carteras. Es un día raro hoy, han visto que afuera hay gente con remera y gente con doble chalina. Es la... También es generacional eso, ¿eh? Yo vi mucho post-adolescente rugby musculosa y yo venía con un tapado. Pero les digo algo que me pasó en este edificio. La última vez que vine a esta sala fue hace unos meses a hablar de esto, de lo que voy a hablar hoy. Del Código Civil y Comercial y de los derechos reales. Lo hice para la Corte y lo hice también hace un año atrás en la Bolsa de Comercio, donde algunos de ustedes estuvieron para el colegio que hoy me convoca. ¿Cómo le va? ¿Usted me quiere decir algo? No. ¿Quiere pasar? Pase, pase. Que la cámara la tome. Así sabemos que está. Bueno, y le cuento lo que me pasó. Siempre es un gusto estar acá con colegas, ¿no? Siempre es un gusto. Y tuve la necesidad, quiero decirles, porque yo llegué al amanecer de Buenos Aires, ¿te das cuenta? Entonces casi pasé por casa, me di una ducha rápida y seguí trabajando. Entonces todo lo urgido, lo fisiológico queda retrasado. Dije, voy al baño. Fui acá. Una oscuridad absoluta. La boca de lobo. No hay nada, no hay luces. Entonces yo primero creo que hice donde debía y no en un, en fin, en un estrado. Y debo confesarles, para que sepan que la ciencia no está reñida con estos atavismos de la cultura, que en un momento cuando estaba ahí solo, en esta inmensidad, con esos mingitorios tan antiguos, temí. Porque primero dije, ¿quién sabe que estoy acá? Segundo, yo dije, el alma de algún camarista pasado. Sigue llegando. Viste que toda esta presencia, toda esta previa es por ustedes. Bueno, así que la cosa es esa. Esta sala me gusta, estuve mucho tiempo, muchos de ustedes lo habrán hecho también. Así que vamos a hablar un poco de derechos reales y este Código Civil y Comercial. En este trayecto de varias cuadras de Pellegrini y Entre Ríos más o menos hasta aquí me crucé con muchísimos colegas, se imaginarán. Y les iba contando, ¿dónde va, doctor? Que yo voy a dar una charla. Me decían, ¿de qué? Bueno, me contaba. Y le digo, ¿pero usted ha visto? Y me dice, todos los días nos desayunamos con algo nuevo. Quiero decir, me han cambiado un poco la idea de lo que venía a decirles inicialmente como presentación. Porque yo tengo para mí, a lo mejor una mirada diferente a la que tienen ustedes, que este Código Civil y Comercial que tanto, de algún modo, abordamos, que tanta cosa nos ha generado, me parece que con el tiempo, ya un año, escaso igual en tiempos jurídico-históricos, pero un tiempo al fin, nos ha mostrado que no ha resultado ninguna tragedia. Es decir, en todo caso, el abandono de la cultura jurídica velezana en un sentido normativo estrictamente, y la puesta en valor de este Código Civil y Comercial que pretende responder y ayornarse a la lógica del siglo XXI, y que lo hace, a mi criterio, bastante bien en muchos aspectos, y seguramente que hay que señalarle muchas otras aristas en donde no están así. Me parece que no ha sido trágico. Digo esto porque considero que es una buena manera siempre, no es la primera vez que lo hago, de inaugurar una charla donde creo que aquel pánico iniciático que todos vivimos alguna vez, todos nosotros, colegas formados bajo el cráneo jurídico, ¿alguien me está...? Ahí va, ¿soy yo? Tremendo. Parezco Tweety. ¿No soy? Bueno. No lo puede apagar. Hay 3 alrededor del aparato. Vean ustedes cómo la tecnología... ¿Es un Pokémon? Les digo que, bueno, sigue llegando. Entonces me parece que no hay tragedia en esto. Yo creo, una vez más, no pensaba ya decirlo, pero estos colegas con los que me crucé en calle Pellegrini me invitaron casi a decirlo, que el derecho, en definitiva, con este código se manifiesta tal como usted lo conoció cuando empezó la carrera. Un fenómeno mutante, dinámico necesariamente. No puede ser otra cosa. Entonces, primero esto. Claro, es cierto que el cambio fue grande, pero yo insisto, me parece que no hay tragedia en esta marcha temprana que está llevando a cabo. Ahora es cierto, me decían estos mismos colegas, todos los días nos desayunamos con alguna interpretación diferente. Y este es el gran desafío. Ahora el gran desafío ya no solo es conocer la norma, no solo es conocer el sistema y la integración sistémica, que es todo un desafío a conocer, ¿no? Esta presunción necesaria para que el sistema no se caiga de que el derecho es conocido, esa presunción, ¿no es cierto?, iure de iure, inevitable, es ya de por sí todo un desafío. Pero además, la gran apuesta es saber cómo consolidamos procesos de interpretación, más o menos consensuados, repito, más o menos compartidos
respecto a lo que esta normativa o este sistema o este microsistema, según como usted lo vea, nos propone. Y ahí es donde vamos a hacer la cosa. Con lo cual, yo voy a retomar porque tengo este encuentro y el próximo, ¿no, Gloria? Estoy la semana próxima. Entonces, vamos a dividir algunas cosas que yo ya dije para nuestro colegio el año pasado, pero lo voy a decir diferente, o en todo caso voy a hurgar y profundizar en algunos de los ítems que traté, porque lo que dije allá en la bolsa está grabado y ahí colgado en la página del colegio y lo tienen muy, muy bien. Pero voy a retomar algunas de estas cosas y, en todo caso, en los últimos momentos de hoy y, sobre todo, de la semana próxima, tomaré además otros temas que sí no fueron abordados en aquel encuentro. Queda claro lo metodológico. Tomar algunos ítems de lo ya conversado y retomar, pásenlo tema. Son pares. ¿Busca a alguien conocido? ¿No? ¿Alguien se hace cargo de la joven? Qué horror, nadie. Al fondo una mano se levantó piadosa. Ojo, desconfía de la caridad tan extrema. Bueno, jovencita, entonces, para usted también, que está ahí manipulando la cámara y se debe haber aburrido todo este tiempo, ¿usted está vinculada al derecho? Nada. ¿Qué es lo que hace usted en la vida? Medios audiovisuales. Pero tremendo lo que ha visto y lo que verá hoy. Bueno, entonces vamos a decir que voy a hacer eso esta tarde, vamos a ver si podemos, este rato, hablando de los derechos reales en el Código Civil y Comercial. Son muchas las instituciones intervenidas, hay que decirlo, no solo porque ahora se nos ha agrandado ese número cerrado que parecía intransigente de derechos reales, todos en este curso. Yo les voy a hacer por el momento inicial algunos déjà vu que siempre son bienvenidos para movilizar el cabeceo. El cabeceo afirmativo responde a lo que uno sabe y a lo que otro le recuerda, que siempre satisface más que escuchar lo que no sabe, aunque se supone que uno vino a oír cosas nuevas. Bueno, hecha esta aclaración. Entonces digo, ustedes saben que a esta asignatura, quiero decir a esta materia, a esta disciplina, la atraviesa, entre otras cosas, la idea de la rigidez acerca de que no podemos inventar, no hay mucho margen para la creatividad, sino que hay perímetros más o menos formales y que esta vez el legislador, que es el único habilitado para hacerlo, los ha corrido a esos límites. Del viejo menú de los 11 derechos reales que teníamos hasta el año pasado, es decir, los 9 históricos de Vélez, más la incorporación de la propiedad horizontal a mediados del siglo pasado, más la incorporación de la superficie forestal a mediados de la década de los 90, que dio 11, ahora se han agravado o aumentado a un número de 14. Esto dicho así no parece más que un dato cuantitativo, pero en nuestra materia es central, porque es esto y no hay más, pero es esto. Y con esto tenemos que resolver todo lo que necesitemos resolver. Bueno, es decir, que yo estoy asumiendo una posición. Yo estoy diciendo que se han incorporado, por ende, al derecho argentino 3 instituciones reales nuevas y no 4, como alguna doctrina sostiene, considerando que a la superficie hay que entenderla como una nueva figura. Yo creo que no, la superficie estaba, repito, desde el año 95 en la Argentina, es cierto, adjetivada como superficie forestal, pero estaba. Lo que ha hecho el Código Civil y Comercial es remozarla, casi retrotrayéndola a la superficie colonial, aquella que Vélez había suprimido, quitándole el límite de que solo puede existir para la explotación forestal y ahora también habilitando el gran desafío y la gran apuesta inmobiliaria del Código, que es la explotación edilicia a través del derecho de superficie. Que vamos a trabajar, en todo caso también la semana próxima, el tema de la superficie, pero me parece interesante que ya lo tengan presente. Es decir, que yo a la superficie no la veo como un derecho real nuevo, que no lo es, sino como un derecho reinsertado con alcances diferentes. Los que sí son, por supuesto, los derechos reales que no existían, todos aquí deben saberlo, ya son los cementerios privados. Ninguna institución nueva, es decir, extraña a nuestra cultura patrimonial, todas estas son realidades que fácticamente existían, pero que no tenían un blindaje normativo adecuado. Los cementerios privados, entonces digo, el tiempo compartido, la otra gran figura que existía ya en la Argentina, debo decirlo rápido, esto lo quiero decir por esto de nuevo, reitero, de que el derecho se presume conocido y yo no voy a auditar si usted realmente recuerda esto que se supone sabe, porque todos aquí están titulados. Pero el tiempo compartido existía ya en la Argentina
incluso se había dictado una ley, la 26356, que regulaba el sistema turístico de tiempos compartidos. Es decir, lo acotaba a eso y no definía su naturaleza jurídica como real. Es decir, que navegaba, surfeaba entre las aguas de considerarlo un derecho personal o un derecho real. Lo que hizo el Código Civil y Comercial es tomar partido, porque el Código es también una propuesta ideológica, claro que lo es, toma partido y dice el tiempo compartido. En todo caso ya veremos también de qué trata, alguno de ustedes lo sabrá, la mayoría de los que tienen más de 40 lo recordarán por aquel fenómeno casi feroz de inserción empresarial que tuvimos a través de emprendedores como Solanas, ¿se acuerdan ustedes? En la década del 90, justamente vendiendo tiempo turístico bajo esta figura. Bueno, ahora el Código toma este modelo, no lo cierra a lo inmobiliario ni a lo turístico, con lo cual lo presenta como una herramienta que si se utilizara como la ley presume, aportaría un plusvalor al menú de herramientas jurídicas patrimoniales que la Argentina proyecta. Y por supuesto el otro de los tres nuevos derechos entonces, los conjuntos inmobiliarios, es decir, el gran tema, por supuesto, yo entiendo que de los tres novedosos es el que más el mundo, el público, incluso no del todo jurídico, tiene presente. Los conjuntos inmobiliarios vinieron a ponerle un contorno normativo a los barrios privados, a los clubes de campo, pero lo han hecho de un modo mucho más exagerado, y no digo esto en términos críticos. Entonces yo ahora bajo esta gran denominación, conjuntos inmobiliarios, regulo no solo esas realidades que aquí tenemos rodeando la ciudad en cantidad, sino que también el régimen resulta previsto para parques industriales, para parques náuticos, para centros comerciales y para una diversidad de fenómenos o de emprendimientos inmobiliarios que pretende el legislador queden abarcados en esta denominación. Es decir, que ahí tenemos el equipo. Tenemos 14, entonces, derechos reales ahora, con la bajada, es decir, que se bajó en el Congreso, o en todo caso lo bajaron los congresales, como ustedes saben, del derecho real, podríamos decir, número 15, que habían previsto los autores, que es la propiedad comunitaria indígena, que en todo caso está prevista en la Constitución desde la reforma del 94, con lo cual no es que el Código pueda permitirse abrogarla, pero lo que había hecho el proyecto era tratarla como un derecho real, autónomo, nuevo, y ahí operativamente, ¿es cierto?, la normaba. No pudo ser, la propiedad comunitaria indígena quedó fuera del Código, es decir, no pasó, como siempre digo, el tamiz, el debate del Congreso, y también digo esto siempre, que nobleza obliga, hay que reconocerlo, no es un reproche a los congresales, en todo caso, o a los legisladores, porque debo decir que en verdad la mayoría, yo digo todas, las agrupaciones indigenistas reconocidas oficialmente en el país se habían opuesto, cerrando filas, a cómo el Código regulaba este tema. ¿Qué hizo entonces el Estado argentino? Es decir, a través del Congreso, lo quita, dice que una ley especial posterior lo regulará, ley que estamos esperando. Estamos debatiendo varias leyes ligadas a los derechos reales, ustedes saben, ¿no? Esto de la ampliación de la posibilidad de compra extranjera de tierras nacionales, pero también el famoso proyecto que viene más o menos de la mano con el momento, no digo con el texto del blanqueo, que ha sido dado en llamar televisivamente como extinción del dominio. En todo caso, si hace falta, en la reunión próxima algo podremos conversar. Expresión fuerte, porque si algo nosotros sabemos que define el dominio, en principio es su perpetuidad. Entonces, ahí pero la idea de extinción del dominio es una idea que ustedes verán por dónde vienen los tiros. Es decir, si yo habilito la posibilidad de la extinción del derecho real de dominio, podría, no digo que esta sea la intencionalidad, pensar en otro tipo de respuestas y de responsabilidades patrimoniales frente a determinados hechos que jurídicamente lo ameriten. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto que muchas veces la sociedad común se pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con los bienes de, por ejemplo, si hubiese razón o mérito para poder reprocharles algo? Entonces, el tema es ese. Lo de la propiedad indígena sale, queda para que una ley especial lo regule a futuro, veremos,
Pero me parece interesante que si ustedes han repasado el título preliminar del código, bendito título preliminar, tan mentado, no tan hablado ya en estos encuentros seguramente y en tantos otros, cuando se habla de los bienes que ahora reconoce el derecho argentino, que ya no son más los que ustedes reconocían en su derecho civil 1, cosas, objetos materiales susceptibles de valor, y bienes, objetos inmateriales susceptibles de valor siempre económico, ya no es solo esto. Ahora la categorización de bienes, yo ya lo he dicho en muchas conferencias, por eso no me quiero repetir tanto porque hay rostros que me han seguido hace tiempo, pero lo hago para todos y sobre todo para los nuevos. Ahora la categorización de bienes ha explotado, es decir, ha abierto a otros. Nosotros seguimos considerando los bienes en sentido lato de contenido patrimonial, ¿se acuerdan? Las cosas y los bienes en sentido estricto, pero hemos incorporado a la categoría de bienes jurídicamente reconocidos los bienes de utilidad pero sin valor económico, categoría que no teníamos pero de la que doctrinariamente venimos hablando hace mucho tiempo. Piense usted en un órgano, el riñón. Bienes de utilidad terapéutica, científica, pero sin valor económico. Lo que no es poco porque yo le quito patrimonialidad a los efectos de la disponibilidad, pero reconozco la estatura jurídica del bien. Yo dono un riñón. No vendo, al menos por ahora. Claro, porque en definitiva es lo que el derecho dice, ¿eh? Y claro, que yo seguiré haciendo cosas para que no suceda, seguramente, pero en realidad es lo que la norma permita. Entonces, ahí tenemos los bienes de valor o de utilidad, pero sin valor económico. Tenemos incorporada la categoría de bienes de incidencia colectiva, otra expresión también me parece bastante popularizada, sobre todo para los que fueron alumnos en los últimos 10 o 15 años, muy trabajada en las cátedras, esta idea de que en mi derecho, por ejemplo, de propiedad, ya no solo tiene el límite que el abuso del derecho le pueda poner, ya no solo debiera tener el límite al dominio que el Estado a través del derecho civil o administrativo reconoce, sino que también hay que entender ahora la entidad de lo que el impacto del ejercicio de mi derecho puede tener en detrimento de la comunidad toda. Esto es cuando hablamos de bienes de incidencia colectiva. Que a mí no me permitan hacer un loteo a 10 kilómetros de Baigorria si eso va a significar una contradicción con los servicios públicos disponibles o con las chacras hortícolas instaladas alrededor. O con un espacio que desde antes que instaláramos habitaciones hacía ruido, pero luego nos quejamos del ruido que hace. Todo esto tiene que ver con esto de la incidencia colectiva, el reconocimiento de esa entidad de bienes. Vean ustedes que yo ya tengo 3. Tengo los bienes históricos de contenido patrimonial, me siguen todos, cosas y bienes en su concepto antiguo. Tengo los llamados bienes de utilidad, pero sin valor económico, reconocidos como entidad jurídica, y tengo esto que acabo de decir, los de incidencia colectiva. Y la cuarta categoría, que esto es, porque yo no me pierdo, vengo hablando de la propiedad indígena y dije, pero han tenido el buen tono de incorporarla en el título preliminar, allí donde se menciona cuáles son los bienes que ahora la Argentina reconoce, se dice en cuarto lugar, la propiedad comunitaria indígena. Es decir, se le da anclaje codificado a un tema que hasta ahora tenía solo anclaje constitucional. No está mal. ¿Por qué no está mal? Porque si bien este código hace un enorme esfuerzo por evitar que esto siga siendo así, ¿qué cosa? Que sigamos pensando que el único derecho existente, al menos privado, pero en general, es el que la santa palabra del Código Civil de Vélez dice, ahora debiéramos decir el Código Civil y Comercial, porque nosotros todos fuimos formados con aquello que lo que no decía alguno de los 4.051 artículos de Vélez prácticamente no era derecho, aunque la comunidad constitucional venía desgañitándose desde 1860 diciendo tenemos esto. Bueno, entonces, reconociendo esa cultura jurídica muy instalada, es que a pesar de que la Constitución del 94 reconoce la propiedad comunitaria indígena y bastante desagregadamente, debo decirles, no es en una mención escueta, sino con varios párrafos, no estaba anclado en el Código Civil. Ante el hecho de que el Código se ve privado de poder regularlo, no va a ser un derecho real, entonces lo mencionamos, dándole categoría dentro del Código a estos nuevos bienes. Vean ustedes cómo la cosa se amplía y bastante. Yo también les decía en varios encuentros algunos, y ahora conversando otros, el bueno que el Código haya dicho todas estas cosas. Muchas de ellas, como ustedes verán, no resultan una sorpresa, resultan tomar posición, normando
cuestiones que doctrinaria o jurisprudencialmente se vienen construyendo o cosechando desde hace tiempo. Por eso es que muchos de ustedes a veces se sorprenden ante lo nuevo, diciendo, pero si esto era así, o si esto lo veníamos haciendo así, o si esto yo ya lo había visto. En realidad usted lo hacía de la mano de una especie de construcción privada, pero no de la mano de la norma que reconociera. Lo que hace ahora el código es esto, lo mismo que decir, con esto cierro la introducción, pero lo mismo que lo que dice ahora el código sobre la función de garantía que cumple el patrimonio. Es decir, esto usted lo viene repitiendo, yo siempre lo digo en todas mis charlas como un mantra, como un mandala, que yo qué, desde que usted prácticamente tenía vocación jurídica. Desde la sala de 8, que usted se perfilaba como abogada, porque hablaba mucho, y la tía le decía, ¿te acordás? Tenés que ser abogada. Esta presunción, que acertó muchas veces y castigó otras, ¿qué va a hacer? Pero lo que tenemos es una bella herramienta, la de estar en el mundo de la justicia, el mundo del derecho. Y entonces, ¿qué pasaba? Uno repetía como un mantra, ¿qué cosa? Lo que todos ustedes me van a mimar repitiendo. Si yo le digo a cualquier estudiante de derecho, incluso aquel que haya pasado por las aulas alguna vez y ahora está haciendo educación física, óigame, Manuel, ¿usted se acuerda? El patrimonio de una persona es la prenda común de sus... ¿Se da cuenta? No falla nunca esto, nunca. Nos hermana, nos hermana. Qué felices somos. Pero claro, esto no estaba dicho en ningún lado, así no estaba dicho en ningún lado. Y ahora el Código Civil lo toma, el civil y comercial. Y entonces, a partir del artículo 242, 243, cuando está ahí trabajando los bienes, dice función de garantía del patrimonio. Y es importante porque no solo me dice lo que yo ya sé, sino que aprovecha la ocasión para decirte, pero guarda que no todo el patrimonio de una persona responde por todas sus deudas. Es decir, también instala la idea de inembargabilidad. Y luego hace otro giro y dice, guarda, porque el patrimonio privado de una persona, en aquellos bienes que estén afectados de alguna manera a un servicio público, podemos decir incidencia colectiva en un sentido lato, no pueden ser privados de esa finalidad. Es decir, que también blinda al interés superior, ahora construido no en cabeza del titular del derecho de propiedad, acreedor, tampoco en cabeza del titular derecho de propiedad, dueño de la cosa, sino en cabeza de la comunidad recipiendaria, es decir, destinataria de ese servicio público. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, que me parece que las ocasiones que el Código toma, reitero, yo uno puede estar de acuerdo o no con todo esto, con parte o con todo o con nada, pero esta decisión ideológica del Código de tomar partido y aprovechar la ocasión es por lo menos bienvenida. Es decir, y ahí toma. Luego lo que yo tengo casi como un caballo de batalla, ustedes lo saben, pero lo tengo porque estoy convencido que es una de las cosas más gratas que tiene el nuevo Código respecto a bienes o a propiedad inmobiliaria, por lo menos hablando, es la gran protección diferenciada de la vivienda que él mismo ofrece. No los voy a perturbar repitiendo charlas que he dado muchas veces sobre vivienda, pero sí señalando algunos puntos centrales de lo que ya algunas veces he dicho y que un año más tarde, o 7 u 8 meses más tarde, a la hora de que se va consolidando al respecto, les puedo aportar. ¿De acuerdo? Es decir, la vivienda, también un bien de una injerencia o una incidencia, que qué decirles, en la cultura latina que nosotros construimos o propiciamos. Entonces el derecho que ya desde la Constitución y hace tiempo viene pugnando por ese reconocimiento de la dignidad o de la vivienda en su estatus de derecho humano, el derecho a la vivienda, quiero decir, etcétera, encuentra ocasión en el Código para, lo primero que todos aquí saben, derogar la vieja pero celebrada Ley 14.394, aquella ley colectiva, ¿se acuerdan? Ómnibus, que arrastró y sumó una cantidad de instituciones que no tenían lugar y que las subió a su carro. ¿Se acuerdan ustedes? No solo me estoy refiriendo a bien de familia, sino indivisión hereditaria, presunción ausencia, presunción de fallecimiento. Es decir, empezó aquella ley a trabajar. ¿Qué hace el Código? Deroga esta ley y trata el tema de la vivienda de un modo integrado en el Código. Yo los invito a visitar esto. Y cuando digo integrado no quiero decir que lo tenga sistematizado en un único capítulo. Sí,
Hay un capítulo llamado vivienda que trabaja este régimen de protección, pero a la vivienda en este código se la trata casi, les diría, totémicamente, como una vaca sagrada del sistema de propiedad. Y yo les voy a señalar algunas, pero son múltiples las instancias de protección que la vivienda goza, y les diría que ustedes debieran conocer algunas para ver cómo manejarlas, sobre todo cuando desde el primer artículo de este régimen de protección de la vivienda que reemplaza el de bien de familia, el legislador dice este régimen no es excluyente de otros regímenes de protección. Es decir, que yo puedo maridar, yo puedo hacer convivir este régimen de protección con el derecho de atribución a la vivienda del conviviente, o puedo hacer convivir este régimen con la habitación supérstite de la viuda. Es decir, y esto tiene alcances bien diferentes a los que tenía hasta ahora, si usted lo sabe utilizar bien. Claro, en la medida en que usted esté del lado del beneficiario. Y si está el otro, conocer la fortaleza para ver dónde están los huecos, si quiere usted entrar por ahí. Entonces, me parece que el régimen de vivienda hay que mirarlo con mayor detenimiento. Señalarle yo algunos de los puntos más importantes de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, de las novedades que el código trae. Es decir, no hacer un raconto, ya digo, de todas las novedades, sino señalar lo que de ella me parece más trascendente. Lo primero, todos ustedes saben que la decisión de innovar en lo nominativo no es menor, sino que es toda una declaración. Ya no es más bien de familia, sino que es vivienda. Y esto es sacar la voz familia, porque a mí no me interesa proteger a la familia. Ojo con esto que queda grabada, me cortan acá, te das cuenta y tengo que ir a Lituania. Estoy diciendo que este código vaya si protege a la familia en sus diversidad de formas. Tanto que algunos ya no hablan más de derecho de familia, usted sabe, sino de derecho de las familias. Lo que estoy diciendo es que respecto a esta institución en particular, yo ya no necesito acreditar tener familia conviviente para poder gozar del blindaje que me permite la inoponibilidad frente a los terceros acreedores que pretenden perseguir mi vivienda. Yo hasta ahora necesitaba por lo menos un cónyuge, al menos un hermano, un padre o un hijo, es decir, alguno de los que dentro del sistema de grados de parentesco exigía la 14394 para poder instituir como beneficiario. Si no, no existía el régimen. De modo tal que, como saben ustedes, nos llevó a una cantidad de ficciones, como yo siempre digo. La gente intentaba salvarse utilizando la herramienta fingiendo el vínculo. Yo nunca me olvidaré en mis épocas muy jóvenes, mozas. Yo era cuasi hippie. Bueno, lo que en aquella época podría decirse, pelo largo. No era. Y fuimos a una casa y la señora dijo, tengo acá a mi hermanito, tiene 80 y pico ella. Y había tirado una camiseta de Boca en la habitación. Y un par de elementos indicativos de una persona supuestamente joven conviviente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fingía una convivencia que no existía. Porque el régimen no le permitía a ella, en su soledad de propietaria, decir yo tengo el derecho al techo y quiero que el sistema me proteja. Ahora esto, por suerte, bienvenido. El sistema le dice, usted solo puede proteger. La vivienda se protege en tanto el propietario lo quiera, sin importar si tiene o no tiene familia, y si convive o no con él, y si aún haciéndolo quiere o no instituirlos como beneficiarios. No es necesario. Esto es bueno saberlo, porque muchos vamos de lleno, casi como autómatas, a la figura del beneficiario, que en el nuevo régimen de protección ampliada nos puede atar, incluso a futuro. Entonces, el propietario no necesita de un beneficiario tercero para poder instituir el régimen. Esto primero. Lo segundo me parece a señalar es que si ustedes recuerdan, el sistema se consolidó planteándonos que ninguna persona podía tener más de una vivienda afectada. Y esto por supuesto que es razonable y sigue siendo así. Pero hay que leer bien el código, porque el código ahora enmienda lo que varios señalábamos en el pasado. ¿Qué hacemos con los condominios? Porque si yo tengo una casa con ella en Barrio Rucci, tengo otra con ella en Zavalla y tengo otra con ella en Casilda, yo, en condominio con las tres,
Si yo me aferro ortodoxamente a la literalidad de la norma que teníamos, yo no podía sino optar por una vivienda a proteger. Lo que desnudaba... ¿te parece bien? Desnudaba la posibilidad de que los otros dos quedaran protegidos, ¿lo entiende? Entonces, ahora, ¿cómo conciliamos esto? El código dice, cuando una persona resulte propietario exclusivo de más de una vivienda, no puede tener más de una afectada. Esto me invita a pensar que si yo tengo el ejemplo que les acabo de brindar, yo potencialmente podría afectar las tres. Claro que usted me dirá, esto puede ser un abuso, esto puede ser una enorme estafa a los acreedores. Claro que sí. Entonces usted tendrá que probar la irrazonabilidad de respetar esas afectaciones en el caso concreto. Pero yo prefiero esto. Yo prefiero una norma que permisiva, es decir, tuitiva, protectoria de, me obliga a trabajar creativamente y a su señoría a resolver razonablemente en el caso, y no una norma que a cortapisa me impida. Pero esta es una decisión y es una posición. En nuestra formación jurídica usted era más feliz cuando a usted le señalaban el dato casuísticamente. Porque cuando a uno le dan el dato casuísticamente, uno tiene la tabla de dónde agarrarse ante el naufragio. ¿Me siguen? Qué lindo. ¿Entiende? Entonces, acá tenemos esto. Es decir, que ahora yo, no es lo mismo que decir si yo puedo afectar una casa en condominio, porque esto también puedo hacerlo, y esta es la otra novedad. Yo tengo una sola casa, pero somos 4 hermanos y somos condómino. ¿La puedo afectar? Sí la puede afectar estando los 4 de acuerdo. Resulta que nosotros 3 somos amigos. No somos nada, parientes no somos. Somos socios, o nada, amigos, es compañeros de instituto. Y tenemos una vivienda. ¿La podemos afectar? Sí, ahora sí. Porque la pérdida de la necesidad del parentesco como condición de afectación, ahora me permite esto. Es decir, que sujetos propietarios, condóminos, no parientes entre sí, también pueden afectar. ¿Se dan cuenta que estas son las consecuencias lógicas de haber virado el mapa? Es decir, no poner el telescopio en la idea de familia, sino ponerlo en la idea de vivienda. Yo ahora viro, no solo protejo lo que puede en todo caso ser alcanzado por el beneficio, que es en todo caso el grupo de convivientes familiares, que si existe será protegido en cualquier caso, sino que pongo el acento en la vivienda como objeto, en la patrimonialidad. Esta es la cosa. Entonces, ahí tengo otro dato. La otra cuestión es, por supuesto, que también la puede afectar a la vivienda el causante. Esto ya era así en el viejo régimen, pero tenemos una diferencia sutil que abogados, jueces y registradores tendrán que observar. Cuando yo estaba bajo la vieja ley y el causante, tío, suponte usted que dejaba por legado lo que fuese, y decía, pero te la instituyo como el beneficio del bien de familia a sus 5 sobrinos, obligaba a que se tomara noticia si la mayoría de los beneficiarios, léase en este caso supongamos de los colegatarios, así lo acordaban, aplicándose para algunos extrañamente la idea de la unanimidad que nunca compartimos y para otros la regla de la mayoría absoluta del condominio, que no era necesariamente en todos los casos lo que allí había, pero que por analogía le podía ser aplicable. Ahora, el código sutilmente dice que el registro deberá tomar noticia a pedido de al menos uno de los beneficiarios. Es decir, que si el tío que dejó la vivienda para 5, que es su voluntad, y él ha muerto, entonces ¿qué va a ir a decir al registro? Pero uno de ellos y los otros 4 no, están parados. Y además, dice más el código, porque dice, y aún de oficio lo puede obligar su señoría, si entre los beneficiarios, por supuesto, hay incapaces, y como ustedes saben, la nueva categoría BD, capaces con capacidad restringida. Bueno, vean ustedes qué interesante. Y algo más que no decía la ley de bien de familia, que no lo podía decir. Ahora el juez puede ordenar la inscripción del beneficio en un juicio de, por ejemplo, divorcio, cuando atribuya la vivienda a uno de los excónyuges. Dice, si hay allí beneficiarios incapaces, lea usted hijos menores, le puede el juez, a pedido de la parte, definir
la inscripción del beneficio. ¿Usted entiende? Ahí el propietario no importa, o el copropietario en el mejor de los casos si fuese un bien común, sino que la decisión judicial permite al legislador puede ir por encima, por supuesto, repito, no de oficio, a pedido de parte, pero en estas circunstancias. Vean ustedes cómo ha variado. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo veo rostros de todo tipo, algunos preocupadísimos. Dicho, es el código de los vulnerables. Usted me dirá, no, grave, ¿usted puede cortar cosas o no? Más o menos, ¿edita usted? El problema de los vulnerables es que usted está haciendo casi un voluntariado jurídico. Y usted quiere hacer otra cosa. Bueno, también hay que hacer, y está bien, es el código de los vulnerables. Es el código de los vulnerables. Del niño, del consumidor, del indígena, es el código de las minorías sexuales, es el código de los vulnerables. No solo, pero es. Entonces acá tenemos con la de la vivienda, ven ustedes qué interesante. Me parece que otro dato también, por supuesto, bueno, muy bien, pero yo quiero además instituir beneficiarios. ¿Puedo? A los que siempre pudiste. Cónyuge, hijos, etc. Siempre. Lo podés hacer también. Pero ahora se agregó alguien, todos saben aquí, y acá tendremos el primer no debate, sino espero acompañamiento de mi gran amigo, además de colega. No te sientas conminado, que aquí hay unos 200 abogados. Miguel Lubera, director del registro. Y además, a la sazón, lo vamos a felicitar. Vos estás como director de presidencia. ¿Qué haces ahora a nivel nacional? ¿Sos como capo di tutti? ¿Qué sos? Estoy durante un periodo de 2 años presidente del Consejo Federal de Registro. ¿Cómo te quedó el ojo? Así que Rosario preside los registros de todo el país. Muy bien, felicitaciones, Miguel. Está en buenas manos. Claro, el dato innovador es que ahora, Silvina, me permite el código que sea beneficiario el conviviente. El conviviente, tantas hemos hecho. Yo no quiero hablar del tema, pero tengo que volver a hablar del tema. ¿Cómo está partido el país jurídico entre qué cosas hacemos con el conviviente? ¿Usted quería que se regulara la convivencia? ¿O usted quería seguir compartiendo lechos sin efectos jurídicos? ¿Se da cuenta? Claro, porque es un tema. Usted sabe que la mitad del país decía, quiero que regulen porque aquí está la mujer, 12 años y luego fallecido él de golpe, volviendo, qué sé yo, de la falda y, ¿no es cierto?, empujón y fuera, llévate todo, tu gato, bueno. Y los otros que decían, no regule nada porque yo quiero ser libre, quiero saber con quién me encuentro y en todo caso que esto no tenga consecuencias o que las tenga minimizadas, ahí había algunas, ¿no?, ya la pensión y qué sé yo cuánto. Pero decía esto, y el código tomó partido. Quienes conocen a los autores sabían que este era el partido que iba a tomar. Y a lo mejor está muy bien, pero esto nos trajo una cantidad de consecuencias. Muchas aplaudimos y a otras, que también igualmente aplaudimos, habrá que tratarlas con cautela, como algunas anécdotas que yo ya tengo contadas ahí en el video. A ver, ahora el código me dice el conviviente. No digamos solo la conviviente porque todos pensamos siempre en ese caso. El conviviente puede ser beneficiario del régimen. ¿Qué conviviente? ¿El conviviente de convivencia inscripta o el conviviente a secas? Ustedes saben que el código distingue estos dos regímenes de convivencia a los efectos fundamentalmente probatorios y luego con algún caudal de efectos no menores. Por ejemplo, si yo quiero hipotecar una casa afectada bajo el régimen que estoy describiendo, para poder hipotecarla, si estoy en convivencia, necesito el asentimiento del conviviente si es de convivencia inscripta. Si no, no. Para venderla lo mismo. Pero a la hora de pensarlo como beneficiario, el código no dice esto. Dice conviviente a secas. Es decir, que yo no debiera a priori exigirle al pollo más de lo que el pollo da. Si la norma no pide que sea usted el que pruebe la convivencia inscripta para que se pueda inscribir el beneficio, usted lo debiera inscribir igual. Sobre todo cuando el código dice que la convivencia se prueba por cualquier medio y luego dice que en todo caso la registración que de ella se haga será prueba suficiente. Pero lo primero que me dice es la convivencia se prueba por cualquier medio. Entonces yo tengo esta posición, veremos luego qué sucede en la práctica registral, pero donde no debe, y en todo caso que esa inscripción del beneficio aparezca, además como una declaración formal, sin duda,
de un reconocimiento de convivencia, porque no olviden que el reconocimiento de la convivencia debe ser mutuo, debe ser mixto. Es decir, no puede uno unilateralmente, como si uno la puede cortar. Uno puede provocar el cese, ¿cómo no va a poder? Si te podés divorciar prácticamente sin decirle. Te fuiste que yo hacer el gimnasio, volviste, te dejo. ¿A dónde? Me fui. ¿Cómo no vas a poder además a la convivencia hacer lo mismo? Quiero decir que ahí tenemos un tema a dirimir. Por supuesto, además, me parece que otro punto en el que innova y mucho el código es en ¿para qué me sirve afectar? Yo sé para qué afecto. ¿Para qué usted afecta una vivienda? Para evitar perderla en las épocas malas. Y hablemos siempre de la presunción de buena fe que todos gozamos. No voy a pensar en territorios oscuros. Entonces, el código me dice, me sirve para eso, para oponer. Muy bien, ¿desde cuándo? Desde la inscripción, porque obviamente ustedes saben que sigue siendo un trámite registral, yo lo di por implícito aquí, con una variante no menor, que ahora el código me dice que la inscripción goza de los beneficios de la retroactividad de los que goza la ley 17.801. Es decir, que no es el asiento del sello, vamos a decir así, acto constitutivo per se, sino que yo lo retrotraigo al menos a los inicios del trámite, como cuando usted hace los efectos de la retroactividad de cualquier negocio inmobiliario, ¿no es cierto? En aquel caso certificado mediante y demás. Pero más allá de eso, el trámite sigue siendo inevitablemente registral, porque lógicamente el anoticiamiento a terceros tiene que existir para que ese tercero no se vea sorprendido mañana en su buena fe diligencia cuando va a averiguar el estado de dominio. Claro, dice el código, usted lo puede oponer a los terceros. ¿A quiénes? ¿En qué innova este código? En realidad el código innova sumando actores a los que yo no le puedo oponer el beneficio. Yo ya sé, por sentido común y por sentido jurídico, que a los acreedores de fecha anterior no se lo puedo oponer, porque si no esto sería el festival de la estafa. Todos saben. También sé que no se lo puedo oponer a créditos de fecha posterior cuando sean de tasas, impuestos, contribuciones, etcétera, o cuando deriven de mejoras o construcciones. ¿Se acuerdan ustedes? Bien, yo tenía la casita humilde, el baño en el patio, y de golpe hice quincho, 3 plantas, total, decía bien de familia. No, la ley decía claramente usted no lo puede oponer. Ahora esto es igual, pero agrega el código 2 datos. Algunos ya conocerán. No puedo oponer el beneficio ante las deudas por expensas. ¡Qué maravilla! Aplauden los consorcios de propiedad horizontal. Y aplauden los conjuntos inmobiliarios, que como veremos más adelante se tienen que adecuar al régimen de PH y que como ahora no hay límite cuantitativo para afectar la vivienda como lo había antes, ustedes se acuerdan que en el régimen de bien de familia había un tope cuantitativo que era provincial. Ahora no existe más ese tope cuantitativo, por lo menos no rígidamente. Habrá que ver si yo logro mañana que su señoría entienda que la casa del country de $4.200.000 es un poco mucho para proteger. Pero no lo sé. Y además esto me impacta en otro lado, porque la habitación del cónyuge supérstite, ahora también del conviviente supérstite, saltan los que no. Porque ahora el conviviente supérstite también se protege por la habitación viudal, ¿Qué pasaba? La habitación del cónyuge, que es lo que teníamos antes, ponía como referencia que la vivienda último hogar conyugal no superara el monto estimado para poder ser afectado como bien de familia. Como no existe más aquella referencia, coherente el código, eliminó el recaudo a la hora de hablar del derecho a habitación. Es decir, que no hay ese límite, como tampoco existe el límite de que sea único inmueble, etc. El tema de la habitación, les aclaro, se ha liberado muchísimo, no importa si la viuda se vuelve a casar, te guste o no, porque el código se ha ayornado en dirección a la protección de la vivienda. Vuelvo yo después de eso, pero se los adelanto ahora por si alguno se cae o yo cuando salgo de acá piso mal y creo que soy biólogo. Es decir, Nalini, y es decir, que ahora yo no voy a poner el beneficio a los créditos por expensas, he dicho, y de allí derivé a todo lo que les conté. Y tampoco lo voy a poder oponer frente a los créditos alimentarios cuando haya beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Esto no estaba en la ley 14.394 y el código toma la doctrina del derecho de familia
y dice la vivienda se podrá ejecutar aun cuando esté inscripta bajo este beneficio, cuando la razón sea la del acreedor alimentario. Vamos a decir algo muy de rondó, pero necesario, que me parece que todos saben, pero por las dudas lo comentamos. Este régimen es de aplicación automática e inmediata a todas las viviendas afectadas por el viejo régimen. Acá no hay nada nuevo que hacer y además no hay nada que discutir. Acá el artículo 7 no corre en el debate de la retroactividad. Acá el régimen es automático. En esto no hay fisura, no hay una sola voz hasta ahora que se haya opuesto a que las casas que hace 14 años eran bien de familia, ahora van a estar cobijadas por este régimen, como ven ustedes, más amplio, pero en algunos aspectos también con variantes como la que les estoy señalando. Distinto es, por ejemplo, si yo hablara de la habitación del cónyuge supérstite, por ejemplo, introduzco solo esto y lo charlamos si hay tiempo más adelante. El tema del artículo 7, y acá hablo con pares y todos saben que estoy hablando del nuevo 3, es decir, del nuevo artículo de la eficacia temporal por atrás, ¿entró? Ajá, qué jugada me hizo, maestra, ¿eh? Pero yo soy como el ojo de Mordor, ¿se acuerda usted? Miro por todos los sectores. No estamos yendo, ¿eh? Bueno, bienvenida igual. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Qué hizo? Larga conversación. Grata. No, más o menos, bueno, nada, que todo salga bien. Vamos, ¿es de trabajo? ¿Viste? Como los ojos me di cuenta. Si es de acá, es otra cosa. Bueno, señores, y entonces, Nadalini, lo que te digo es que me parece ahora que cuando hablaba del artículo 7, les decía el tema de la eficacia temporal, no tenemos, ustedes saben, un manual, un vademecum, lamentablemente todos querríamos saber cuándo se aplica, cuándo no, porque a ver, yo voy a meter varios temas porque los encuentros que tenemos son pocos y quiero aprovecharlo. El código de Vélez no está muerto. Tiene por lo menos, en mis cálculos, para entre 15 y 18 años más. Tomando en general las instituciones de 20 años como las de máxima, que en realidad podrían ser más. Porque la convivencia de transición se hace inevitable para todo aquello a lo que no se le aplique el nuevo régimen, como ustedes saben. Ese que es un viejo debate que teníamos antes de Borda, que multiplicamos con Borda, interpretando allí perversamente cuando éramos apenas adolescentes, ¿se acuerda? La carne firme, el cuerpo rígido, el abdomen plano. Con 18 años en primer año había que interpretar la eficacia temporal con el artículo 3. Era perverso. Es decir, no hay respuesta única. Y acá tampoco la hay. Ustedes lo saben. Ahí salió que Melmager auxiliara a la tropa lanzando un libro que se agotó. Un éxito editorial feroz. Para ver qué hacemos con los juicios en marcha y qué hacemos con los casos no todavía procedimentados. Pero bueno, yo si lo llevo a la habitación, ahora a la vivienda, ex bien de familia, no hay duda que la cortapisa es inmediata desde la medianoche el 1 de agosto. El régimen que se aplica es este. Si usted me pregunta a mí, Gustavo Nadalini, mi parecer respecto, por ejemplo, a la habitación del cónyuge o conviviente supérstite, yo tengo otra respuesta ahí, porque ahí sí me parece que el hecho generador es el de la muerte. Entonces, como el hecho generador es de la muerte, yo tengo que ver cuál era el régimen jurídico, me parece, vigente al momento de la muerte y no al momento de la petición del beneficio. Que en el caso del conviviente hay que seguir pidiéndolo y que en el caso del cónyuge ahora es automático, que es otra variante respecto a la habitación del cónyuge supérstite que estudiamos nosotros, donde había que pedirlo en el sucesorio y más o menos nos habíamos puesto de acuerdo que había que hacerlo hasta la partición, así como tiempo, pero que ahora es automático, es decir, es de pleno derecho. Entonces, como suelo decir yo en mis charlas, ojo, incluso no solo colegas en el ejercicio liberal, sino jueces, porque el que esté tramitando un sucesorio tendrá que privarse muy bien de avanzar en el reparto, en la adjudicación, en la partición, cuando este derecho lo tiene Ministerio Legis, el viudo viuda, sin necesidad de pedirlo. Ahí tenemos un tema a resolver. Pero entonces digo, ¿qué le aplico? Y yo creo, ¿y por qué me dirá usted? Cierro con esto y sigo con lo de vivienda. ¿Por qué le aplica a usted la ley vigente al momento de la muerte y no la vigente al momento de la petición en el caso de conviviente o al momento de la implementación, es decir, de la operatividad del beneficio? Porque yo sigo a Rubier en aquello de que lo que tengo que distinguir es si la sentencia va a resultar declarativa o constitutiva. Si yo estoy frente a un proceso de sentencia constitutiva, el divorcio.
yo le aplico inmediatamente el nuevo código a los procesos de divorcio porque el estado de soltero, pues de divorciado, lo declara la sentencia que constituye ese estado, no el día que dejó mi casa, ¿te das cuenta? O el día... En el caso de las sentencias declarativas, no. Usted con una sentencia declarativa reconoce una situación dada que el derecho toma, prueba, en todo caso consolida, y ahí es donde tenemos una de las pautas. Pero como ven, el tema es harto discutible. Yo, por ejemplo, los llevo a un agua de mi molino y les dejo picando la pelota de ping-pong. ¿Qué hago con las usucapiones? Y todo, diga que los cambios no son tan grandes. Pero si no, usted va a depender de que usted considere que la sentencia, es decir, que la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva veinteañal, en el caso inmobiliario, ¿es constitutiva o es declarativa? Ustedes saben un viejo debate que tenemos en la jurisprudencia argentina. ¿Se entiende? Es decir, si es una vía unilateral donde yo me convierto en dueño por mis propios actos y el paso del tiempo y el juez lo único que tiene que hacer es probar que es así, o si en realidad él bilateraliza la cuestión y me concede el título con el acto, digamos, público de la sentencia y por lo tanto constituye derecho. Bueno, si yo sigo este pensamiento, que por otro lado acaba de ser refrendado en un fallo de Cámara de Bahía Blanca, esto de la teoría de la sentencia declarativa o constitutiva para tomar un parámetro de cuál es el régimen jurídico a aplicar a los procesos pendientes, ¿se dan cuenta ustedes? Bueno, es interesante para debatirlo. ¿Vamos bien? Es nochecita, de martes. Estamos bien. Viene el miércoles, que es el puentecito de la semana. Y ya cambia el humor. Claro, porque el miércoles lleva ¿a qué? Al jueves. ¿Qué es la antesala de qué? Del viernes. ¿Qué es el viernes? La puerta al paraíso. Yo le digo a mis alumnos de grado, pero ustedes permítanse este momento de disfrute. No me diga que no. Puerta al paraíso. Le cambia el humor a cualquiera el viernes. Aunque el sábado tenga un día tomado de cosas. ¿Quiere usted cerrar un buen negocio? Tome el viernes a la tarde. Nunca el lunes a la mañana. No lidie con el humor trascendental de la gente. Bueno, entonces, Nadalini, con lo de la vivienda, me parece que el último dato para señalarles, hay muchos, pero significativo, es que además de todos estos cambios, lo que ha impuesto el código, y también es bienvenido, tal vez son dos cositas, pero voy a la que me parece más gruesa, es haber instalado finalmente la subrogación real en materia de vivienda. Es decir, de viviendas afectadas al régimen de protección. ¿Entiende usted subrogación real? Esto es el placer que uno hace cuando hace posgrado, que tiene el ABC resuelto, ¿no? Subrogación real, que yo antes no tenía, pero que ahora se aplica in extenso. ¿Qué me dice el código? Y nadie desespere. El cómo lo vamos a operar lo veremos. Y habrá que obligar en el caso concreto a que el juez me diga cómo, pero el asunto es así. Me dice ahora el código, si una vivienda afectada es enajenada, o habiendo sido gravada, es ejecutada, o habiendo sido siniestrada, resulta como producido esto una indemnización por seguro, o es expropiada por el municipio y entonces el monto de la indemnización me llega. En cualquiera de todos estos casos se subroga de manera automática a la nueva vivienda que yo adquiera, esto quiere decir sin solución de continuidad, sin que me entren los acreedores embargantes en el régimen de prioridad, pero no solo esto, que el código dice, se subroga al monto o al precio obtenido. Es decir, que te protege mientras vos no adquieras una nueva vivienda. ¿Comprendés lo que te digo? Por eso te digo el cómo es lo que tendremos que resolver. Si yo vendo porque puedo vender, y para vender, ¿qué necesito? Un comprador sin duda, pero necesito ser propietario y necesito, si estoy casado, consentimiento del cónyuge, asentimiento. Y si estoy en convivencia, inscripta el asentimiento del conviviente. Y si lo quiero hipotecar, lo mismo. ¿Te das cuenta? No es que tengo que desafectar y volver a que levanto la campana de protección y puedo. No hay problema. Por supuesto que hay que hacer docencia con esto, con los acreedores, con el banco, con el comprador. El comprador compra libre la casa, pero claro que la compra libre. El acto de enajenación es de dominio pleno. El precio que vos obtuviste es el que sigue afectado por esta protección. Claro, acá uno puede sentir que el código nos ha dejado relativamente huérfanos al no decirnos qué hacer cuando la subrogación se traslada al valor, es decir, al dinero, vamos a decirlo así groseramente. Porque
En realidad, cuando me dice a la nueva vivienda adquirida, no hay dudas, la identidad de objeto, digo, al menos en cuanto a su naturaleza, resuelve la cuestión. Pero al monto, ¿en qué nos deja huérfanos? No me dice por cuánto tiempo, por ejemplo. No me dice cómo. Uno puede imaginar recurriendo a los elementos que tiene a una consignación judicial. ¿Por cuánto tiempo, además, en un periodo inflacionario? ¿6 meses les parece razonable para poder decir qué hiciste con la plata, compraste otra casita o no? Digo, para que los acreedores puedan esperar. ¿Se dan cuenta cómo todo varía? De nuevo, ¿es bueno o no? Depende cómo usted se pare. A mí me gusta. Yo sé que es complejo, porque usted hubiera sido más feliz si el código le hubiese dicho, mire, y si no, por 20 días en consignación judicial. Pero resulta que el código no es esto. Repito, este es un código que huye de la casuística. Aquella casuística, ¿se acuerda? Muraviana. Y va a la generalidad y te dice, con esto que te doy, resolvé el caso concreto. Como puedas, de la mejor manera, con equidad y razonablemente. Esto es lo que te pide. Ahí está. Como te pide lo del monto. No te pongo más monto, pero es razonable. Este tiene 7 casas en condominio con 3 hijos, un cónyuge y sus 2 padres. Diga usted, la razonabilidad, pero no una norma que fríamente sea la que me impone la condición. Repito, pero es una posición. Vamos a ver qué nos pasa en la práctica. Vean ustedes el tema de la subrogación. Qué interesante, porque además facilita aquello que les digo. Facilita la enajenabilidad sin desafectar, facilita el gravamen sin desafectar, etc. Además, asumiendo que en los procesos de concursos es lo mismo, porque los únicos acreedores, digamos, que pueden perseguir son los que aquí hemos enumerado. Claro, el único dato que tal vez faltaría de los tantísimos que trae este nuevo régimen para comentarles, es que ahora se puede afectar no solo una vivienda, sino hasta una parte de su valor, dice el nuevo código. Y ahí es donde todos estamos haciendo un poquito de agua, y yo conozco algunas decisiones, sobre todo registrales, propias y externas, de qué hacer, porque en verdad yo intento desde la doctrina, a mí no me toca la cosa de la implementación, que es más dura. ¿Es sano? Y si yo sigo la lógica del código, sí. ¿Qué cosa es sana? Yo hasta ahora, por bien de familia, era una casa completa y se acabó. Ahora me dice que puedo afectar una parte de su valor. Ni siquiera me dice una parte material de la casa. Cosa que como novedad sí puedo afectar al derecho de habitación. Yo puedo constituir el derecho de habitación sobre una parte de la casa. Le digo yo a mis alumnos, yo tengo mi hermana soltera y lo único que tengo como inmueble registrable habitacional es una casa con 3 dormitorios y le afecto a su favor un derecho de habitación en una de las habitaciones. Este código me lo permite, el anterior no me lo permitía, por la inescindibilidad del dominio. Entonces, si yo lo traslado a protección de la vivienda, yo ahora tengo que pensar qué quiere decir ese primer artículo cuando me dice se debe afectar un inmueble destinado a vivienda, es decir, habitable, o hasta una parte de su valor. ¿Por qué les digo que a mí me gusta? No sé si me gusta porque no quiero ser tampoco consecuente u obsecuente con el código. Digo, es coherente. A mí me toca analizar esto, porque ahora el código me está diciendo que vos podrías afectar un porcentaje. Lo que te hace que la vivienda no salga, entre comillas esto, totalmente del comercio. Piensen ustedes situaciones extraordinarias donde tu vivienda de $500.000 sea afectada en un 25% del valor y no en el resto. A la hora de la persecución por los acreedores, lo que vos tenés protegido es el equivalente al valor afectado y no al resto de la vivienda. La posibilidad en lo que a la consecución de crédito significa la disponibilidad de un bien registrable es alta. Claro. Porque yo no ves que me quede ahí viviendo en el 25% de la casa. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es que el beneficio se traslada a los $125.000. Bueno, el tema es para pensarlo en su operatividad, pero no es tan descabellada en la coherencia sistémica que el código propone. Hay varias preguntas, pero voy a conceder aquí una y les voy a decir algo antes. ¿También se puede afectar la vivienda rural? Sí que se puede, claro. Siempre se pudo, ahora también. Aquí sí el límite sigue siendo la unidad económica, ¿se acuerdan? Esto sigue siendo. Yo no soy partidario de permitir afectar el inmueble rural que no tenga vivienda construida y habitada. Porque algunos sí, ustedes saben que hay varios intentos, incluso en la vieja ley,
de afectar el inmueble rural, unidad económica, como unidad productiva familiar, aún sin vivienda permanente, es decir, habitada de manera permanente. Me parece que eso ya es forzar demasiado el texto del código, es decir, el inmueble rural en la medida en que haya una vivienda habitable y habitada. Porque además esto va de la mano con otra cosa, que es hasta qué punto los acreedores pueden perseguir los frutos de un inmueble afectado. La vieja ley decía que hasta un 50% de los frutos. El nuevo código dice que los acreedores pueden perseguir hasta tanto no sea necesario para los beneficiarios. No pone una cortapisa cuantitativa rígida. Está bueno. ¿Se dan cuenta la cantidad de variantes? Bueno, una pregunta y sigo yo un ratito más y ya casi los despido. Se me ha hecho muy larga la cosa. No larga a mí, se me fue rápido el tiempo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está? Tantos conocidos que estoy... Haga la pregunta, que a lo mejor que me dicen aquí ir al baño. Suponiendo que si yo, propietario, puedo pedir el porcentaje del beneficio, yo, acreedor, puedo pedir que se rebaje ese beneficio de la totalidad de un inmueble a un porcentaje. Bueno, si usted me pregunta así, me apura crudamente, yo digo que no. No, porque en realidad está bien su consulta, no está mal. Usted me invierte la cosa y me dice, si de un lado puedo, del otro puedo exigir. Yo creo que no, salvo que usted se encuentre ante una vivienda de las dimensiones económicas de las que hablamos y a lo mejor en un juicio de equidad el juez diga no vamos por la ejecución del todo, por lo absurdo o por lo abusivo del derecho, sino vamos por una parte. Acá, y ahí podría yo darle la razón, vean ustedes que acá hay que tener en claro algo. Muchachos, mujeres, acá hay que obligar a los jueces a fallar de acuerdo a lo que el código plantea. Y ustedes son los que tienen que crear esa realidad. Y si aquí hay gente del Poder Judicial, tienen que entender esto. No es fácil que yo a un juez le pida, aplicando el criterio de razonabilidad, el criterio de constitucionalidad, etcétera, que ahora me diga que no, sin fundamentar el por qué no. ¿Comprenden? Porque si no, el código va a seguir siendo un gran gatopardismo. Vamos a hacer de cuenta que mucho cambió para que nada cambie y seguiremos manejándonos con formulismos conocidos y anquilosados. Esta es la propuesta. Pero bueno, habrá que ver el camino que hacemos al andar. Saben que, además, como yo les decía, la vivienda se la protege de múltiples maneras más. Yo rápidamente les digo, pasando revista, el código nos dice que, claro, no se puede ahora disponer de la vivienda si uno está casado o si uno está en una convivencia inscripta sin el asentimiento del otro. Acá olvídese del beneficio. No está la vivienda afectada a ningún beneficio. Yo estoy casado o estoy en convivencia, además no importa con quién, porque ya la cuestión de género, usted sabe, es un problema para eso, y me dice, si la convivencia está inscripta, entonces usted no puede disponer de la vivienda sin el asentimiento del otro, sin importar el estatus jurídico de la vivienda. Quiere decir, bien propio o común, o bien condominial o no, de acuerdo a régimen conyugal o régimen de convivencia. Entonces me dice el código, usted no puede disponer de esta manera. Tanto es así que si usted lo hiciese, el cónyuge o conviviente que no asistió tiene acción de nulidad. Y esto es bueno porque yo creo incluso que esto va por encima del tercero adquirente de buena fe. Porque de allí es que se exige en el caso de la convivencia la inscripción del vínculo para la exigencia del asentimiento. ¿Me comprenden? Inscripción que no se exige en otros institutos de beneficio, como pueden ser la atribución de la vivienda ante el divorcio o ante el cese de la convivencia, o el derecho de habitación del supérstite, sea viudo o conviviente supérstite, cónyuge o conviviente. ¿Se acuerdan? Pero yendo a la necesidad del asentimiento para disponer, les aclaro que el código es más amplio porque habla también de los muebles indispensables del hogar, etc. Pero vamos a centrarnos en la vivienda. El código plantea necesito el asentimiento. Si no lo dio, tiene acción de nulidad. ¿Desde qué momento? Porque aquí sí se pone un plazo de caducidad, para que no desesperen los que necesitan la norma, porque es bueno. Me pone un plazo de caducidad de la acción. Entonces me dice, tiene 6 meses el cónyuge o el conviviente desde que tomó conocimiento del acto, pero computándolo en el caso del matrimonio hasta de máxima 6 meses después de la ruptura,
y en el caso de la convivencia, siempre y cuando la convivencia subsista. ¿Entienden la diferencia? El plazo máximo es de 6 meses desde que tomé noticia, pero para que pueda accionar en el caso de la convivencia, esta tiene que seguir en pie. Si se rompió, no tenés más acción, lo que es lógico, no tenés más base legitimante. En el caso del matrimonio, tenés 6 meses desde que tomaste noticia, que se pueden extender hasta 6 meses desde el divorcio. Es decir, vos te enteraste el día de la... y ahí igualmente tenés los 6 meses para la acción de nulidad. Esto, bueno, tiene sus bemoles, pero me parece interesante. El otro dato que yo les daba recién es que a la vivienda se la va a proteger no solo de esta manera, hay múltiples instituciones protectorias. Miren, sería toda la noche pasar revista, pero yo siempre las centralizo en 2 o 3. Me parecen las más trascendentes. El otro nivel de protección de la vivienda es al momento de la disputa, divorcio o cese de la convivencia, de la disputa sobre la atribución de uso. Es decir, ¿quién se queda con la vivienda? No necesariamente discutiendo su propiedad, sino la atribución de uso. Este es un tema y el código plantea que tanto el cónyuge como el conviviente, y acá no exige que sea convivencia inscripta, no propietarios, pueden pretender el beneficio de la atribución. Y usted me dirá, ¿y si son condóminos en el caso de los convivientes no necesitan el permiso judicial? ¿Y si son copropietarios en el caso de una sociedad conyugal tampoco? No, no se equivoque. Porque yo con la atribución de uso lo que quiero es exclusividad. Y quiero exclusión del otro. Entonces a mí me queda la vivienda de la que somos condóminos en tanto fuimos novios. Este tema que no adjudica propiedad, sino que atribuye uso, es interesante tenerlo presente. El código da mucha pauta acerca de qué ponderar para atribuirle a uno o no la vivienda, pero es más, digamos, duro con el conviviente, como se imaginarán ustedes, y en el caso de los cónyuges plantea que el que lo pide tiene que probar, por ejemplo, incapacidad económica, ausencia de vivienda. Dice, el juez deberá evaluar quién quedó a cargo de los hijos, la edad de los cónyuges, si alguno está enfermo. Es decir, da pautas muy amplias, no, digamos, taxativas, claramente, para ponderar esto. Claro, el problema es que esto también se traslada al conviviente. Y el problema mayor es, o no problema, es que el código dice que este beneficio se da aunque la vivienda sea objeto de un contrato de locación. Es decir, que si nosotros como novios vivimos en un departamento alquilado, rota la convivencia, yo soy el locatario, usted podría probar su necesidad al techo, atento a que no tiene trabajo, no importa, no hay hijo, y atribuírsele a la ex conviviente la vivienda, aunque en este caso el código dice por un plazo máximo de 2 años. Siempre recuerden que los efectos del amor perdido son 2 años para el código. No es un mal tiempo, pero es un tiempo. ¿Entienden la lógica? Yo no voy a contar aquí la anécdota de los artesanos que ya he contado tantas veces, que se conocieron en el mercado de pulgas de Oroño y Wilray, porque está gastada. Pero, no puedo. Todos la han oído, me repito. No, la voy a acotar, ya está. No, la voy a, no a contar, a acotar. Está grabada, pero la voy a acotar. Pero solo tiene sentido esto porque yo siempre he creído que desde el mejor... Es decir, cuando uno está mejor en un lugar, aprende mejor. Y esto es lo que han hecho ustedes esta noche, estar en un espacio de trabajo, intentando yo, a veces con éxito y otras no, que lo disfruten, porque esta es la manera que uno está siempre más dispuesto. Es cada vez más difícil sostener el cuerpo estático en nuestra sociedad actual. ¿No es cierto? El cuerpo pide libertad. A pesar de mí, a pesar de uno, quiero decir. Entonces yo trato de hacer ese esfuerzo, de modo que... Y yo siempre digo que la atribución de uso de la vivienda, claro, hay que ponderarla muy bien. El problema a veces pueden ser los ritmos, las modas, los tiempos que corren. En el caso del ex cónyuge, y ahí hay alguna cuestión, tal vez por una cuestión de tradición cultural más clara. En el caso de los convivientes o el noviazgo, que es el viejo concubinato, acá han reformulado el nombre, pero es eso, el tema es un poquito más discutible, si debe tener o no derecho. Porque además, les aclaro que el código plantea que si la vivienda fuese locada,
sigue comprometido el locatario originario y los garantes de ese contrato de locación. ¿Usted comprende lo que le digo? Es maravilloso. Yo tuve un caso que lo convertí en anécdota sin nominar, pero lo voy a hacer muy cortito porque yo cierro ya de tiempo corta, de un muchacho que se llama Matías, empleado bancario, un banco del Paseo del Siglo, bueno, joven, formal, pero sensible, enamoradizo, de hormonas urgentes. Y el muchacho solo, que yo cuento, tiene un departamento hermoso ahí cerca, ahí, entre el bulevar y la que sigue. Y claro, lo alquila, gana muy bien, está bien en su vida y anda solo. Y se va a utilizar la calle recreativa los domingos. Anda, que yo cuento en bicicleta. Yo me lo encontré ahí. Y va, y donde llega al río, mira los puestos, los artesanos, que no tienen a priori nada que ver con él, pero que son atractivos a la cosa. Él anda de todo un equipete, deja la bicicleta más o menos, digamos, amarrada, abrazada a una palmera y se dedica a ver. Y ahí se conoció con una joven artesana que hace tejido gorritos de crochet. No quiero que le identifiquen, por favor, van a ir todos al mercado de Pulga. Y entonces se llama Sofía. Y una mujer libre, joven, libre. Y bueno, tanto va él a ver que yo cuánto, y se conocen y se hablan y cómo cuánto, y ahí está. Y al otro día, el otro fin de semana va, y al otro, ya están, más o menos, cariñándose. Y ella le dice, vamos a compartir, a comer un pan relleno. ¿Han visto el pan relleno? Lo vende el canastero ese chico. ¿De qué tenés? Antipalo, roquefort. Bueno. Él está enamorado, casi ya, y le dice que sí a todo lo que ella le propone. Y le dice que sí, vamos. Y él le dice, pero tengo la bicicleta. Ella dice, no, no pasa nada, déjala. Bueno, está todo muy bien. Libre pensadora. Tiene como una especie de pseudo turbante, se cruza. Él está obnubilado porque es el espejo contrapuesto, pero además está. Y ella le cuenta de su historia, que yo qué. Y un día, después de un tiempo, le dice, ¿y dónde está viviendo? Acá, ocupamos una casona. Con el que hace vidrio y con los que vende saumerio en rama y otros más. Y entonces vamos ahí, que yo cuento. Y él le dice, no, venite a casa. Y bueno. Y ella va. Y va, porque es una mujer libre y se encuentran ahí, comparten, se enamoran. Están un tiempo largo. Están bien. Ante la sorpresa de los amigos de él, sobre todo, porque ella es un mundo feliz. Y yo los conocí allí porque yo voy mucho. Y miren ustedes, se vence el contrato de locación. Hay que alquilar, Sofía, que yo cuánto. Ella le dice yo, lo único que tiene ella es la canasta de crochet. Alquila él, como venía alquilando, y pone de garante a los dos compañeros de banco. No sé cómo los llamaban, yo ya no quiero dar más señales. Eusebio, vamos a suponer, ¿no es cierto? Y Jaime. Y le salen, porque son compañeros de ahí, toda la que yo. Muy buenos haberes, y firman y salen. Y tienen un contrato, vamos a hacerlo clásico, por 2 años, que yo cuánto. A los 3 meses llega él un día al trabajo, y hay 2 chiquitos, esto es así realmente. 2 chiquitos, chiquitos, lindos. Y entonces, ella les dice, él lo mira, ¿cómo te va? Y ella está ahí haciendo unas empanadas y dice, Lolo y Tita. Los pibes, le presento. Y él no sabía nada. Y esos chicos míos estaban en los quirquinchos, que yo cuánto, mi mamá me los mandó. Bueno, están ahí un rato. Él es un hombre sensible, como les dije, más o menos se encariña, salen a pasear. Esa noche se van a tomar un helado. Ahí cerca han visto que anda, quiero decir, una de las heladerías históricas. ¿Sí? Y bueno, la cosa subsiste hasta que una noche llega él del trabajo cansado del banco y entonces Sofía le dice, mirá, Mati, sos un sol, realmente. Pero esto fue una experiencia de vida que compartimos mientras pudimos caminar juntos, pero ahora cada uno tiene que tomar su colectora, su lateral, porque a mí me llama la libertad, te sigo amando, pero no lo suficiente para estar. Y además te digo que me quedo en el departamento porque
Mi amiga que hace vela, que es abogada pero no ejerce, me dijo que fue a una charla en Adalini. Y ahí caí yo. Ahí me entero de todo esto que les cuento. Y que tengo derecho al uso de la vivienda. Porque, ¿qué tenés vos? Nada. Soy pobre, solemnidad. Y además con esto, la responsabilidad parental, están Lolo y Tita. Bueno, y ahí estamos entonces peleando las circunstancias. Judicialmente. ¿Dónde? Matías se puede ver pronto en la situación de, y ahí lo está viviendo hace 2 meses, pagar un alquiler de una vivienda que no ocupa, y Eusebio y Jaime mirando azorado porque son garantes de un contrato que saben que la Crochet no puede pagar. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, Dios me libre. No, muchas gracias. Basta, por favor. Yo lo único que puedo decirles es que había prometido a todos mis amigos civilistas que no contaba más esta anécdota. Juro por el libro de Colmo y de Salvat que no la cuento más. Bueno, señores, a ver, antes que nadie falte, nos queda de todo. Veremos el martes que viene, a ver, PH, ¿les parece? Los nuevos derechos, en fin, lo que más podamos acerca de las novedades que hay. Y si hace falta, bueno, le tomamos al colegio una tercera con el beneplácito de la Corte. ¿Todos de acuerdo? Muchas gracias, buenas noches. Está muy bien, basta. Gracias a todos.